Segundo paso para nuestra América. Saludos a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de Segundo Paso para Nuestra América. Hoy hemos querido entrevistar a nuestro querido amigo y compañero de labores de la Fundación, al doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, quien es profesor e investigador titular de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, un diplomático de larga trayectoria que fue jefe de misión en Israel y Palestina, ex embajador de la República en la República de Chipre, analista internacional geopolítico, miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez, director de la Internacional Bolivariana y miembro de la línea de investigación Políticas Públicas y Pensamiento Contrahegemónico, profesor de postdoctorado en Geopolítica Disruptiva. Y como dije, compañero nuestro en Segundo Paso para Nuestra América, con nosotros lleva 2 espacios muy exitosos en cuanto a público, seguidor y a la calidad de los contenidos, como son Ni Lejos ni Ajeno, que es un podcast sonoro, y el programa Nuevo Orden, que analiza la geopolítica en general, pero específicamente la nuestra americana. Bueno, el tema que nos convoca hoy, que nos invita a debatir, es el progresismo o los progresismos en América Latina, ¿no? Un concepto que se viene utilizando, sin embargo, con la irrupción de distintos presidencias o la toma del poder en distintos estados de figuras políticas y partidos políticos que se autodefinen o los definen como progresistas, pues ese concepto ha ido debatiéndose sobre cuáles son los rasgos que lo definen, ¿no? Y esa sería nuestra primera reflexión. Para usted, doctor Tortolero, ¿cuál o cómo se define el progresismo? Si es que existen diferentes progresismos y si estos pueden clasificarse. Fíjese, comienzo porque esto propongo yo que sea un diálogo. Me parece odioso e infeliz el término, si me lo permite, ¿no? Porque progreso, al igual que desarrollo, son 2 palabras que están muy ligadas a la historia del despojo, el colonialismo estadounidense en nuestra América. Una palabra que de inmediato nos parece muy comteniana, es decir, de gusto Comte, muy decimonónica, exponente, ¿no?, de la ideología y filosofía del positivismo, orden y progreso, el orden como base y el progreso como fin en sí mismo, ¿no? Y este progreso no deja de estar también asociado a cierto desarrollismo perverso, extractivista, generador de pobreza, y que nos ha mantenido, nos ha colocado en la periferia como meros proveedores de materia prima de los centros hegemónicos. Cuando acudimos al término, a definirlo, pues hay una serie de categorías allí de rasgos. Todos ellos, cuando son enunciados, pues todos estamos de acuerdo. El progresismo se define como una doctrina política social para el bienestar del pueblo, los derechos civiles, la participación ciudadana, la redistribución equitativa de la riqueza, la equidad económica social. Pero nosotros hemos escuchado en boca de muchos neoliberales, de muchos socialdemócratas, de muchos gobiernos de derecha estas mismas ideas. Entonces, ¿qué realmente define el progresismo? Por favor, doctor Ángel Tortolero, adelante. Primero hay que decir que el pensamiento, vamos a decir, de izquierda revolucionaria, el pensamiento y lo que pudiéramos ser la construcción del pensamiento de la derecha, los dos nacen al fragor de la modernidad. Y la modernidad es un constructo donde asumimos que la ciencia predomina en todos los saberes y en todos los saberes. Si uno no solo ve progresismo, ve revolución, si lo divides va a terminar reevolucionando. Y la evolución
proviene de justamente la categoría evolución, evolucionismo, lo vamos a tener en los más atrasados, en los más primarios del positivismo del siglo XIX, y vamos a concebirlo ahí junto a la categoría progreso y junto a la que van a ser las derivaciones de estado de bienestar, el bienestar, estar muy bien. Entonces eso lo asociamos con progreso, con evolución y con toda esta cantidad de cosas que vimos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Sin embargo, en el siglo XXI se plantea el progresismo no como una corriente filosófica per se, ni como una categoría social de análisis de idea dura que vaya a ser estandarizada para todos, no, simplemente se toma como referente algunos elementos que son particulares a aquellos gobiernos que tienen una inclinación hacia el bienestar del colectivo. Por eso es que es muy fácil conseguir a un tipo de la derecha, o sea, un de socialdemócrata, hablando de progresismo, tal cual como hablan de Estado social de derecho, que sabemos que ni es de derecho ni es social, en el caso de la socialdemocracia. Entonces, si usted pone progresismo y lo pone como en el camino más expedito para alcanzar el socialismo, que sería la categoría superior a la cual nos pudiéramos referir desde la combativa izquierda revolucionaria, entonces uno ve que el progresismo es una etapa de transición. Entonces soñamos que el progresismo es una etapa de maduración del aparato productivo capitalista y que va a ir derivando en bienestar para los trabajadores, pero esto no es un bienestar per se ni regalado, sino que la lucha de clases se va a establecer a partir de la toma del control político por parte de la clase trabajadora. Y cuando hablamos de trabajadores, hablamos de toda la sociedad. No estamos hablando, como en el siglo XIX y en el siglo XX, de solamente el sector obrero, no, sino que todos, absolutamente todo, con división social del trabajo y todo aquel que sea asalariado es un trabajador, independientemente de cuánto gane. Así el gobierno, que dentro de las estructuras del capitalismo llega a llamarse de izquierda o se llama progresista, termina siendo mucho más simpático a los fines y metas de la sociedad que los gobiernos capitalistas per se neoliberales, como el caso del gobierno de Piñera en Chile, para poner un ejemplo rápido, o el de Bolsonaro en Brasil. Ahora, ¿es el gobierno de Lula da Silva el que viene o el que tuvo? ¿Va a ser distinto en la estructura del Estado? No, la respuesta es no. El Estado brasileño seguirá siendo un Estado estructurado para la dominación de clases. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia radica en el estado de bienestar que se logre en esta lucha infinita e histórica por alcanzar mejores y mayores calidades de vida para el sector de los trabajadores, o sea, para toda la sociedad. Otro elemento que se va a involucrar ahí es la discusión sobre la propiedad. Marx nunca habló de la propiedad privada per se, no es la propiedad tuya individual, es la propiedad sobre los medios de producción. Ahora, ¿cuándo podremos alcanzar la toma de los medios de producción para uso, disfrute, administración y crecimiento de la sociedad toda? Bueno, cuando podamos romper también con el Estado liberal burgués y cuando la clase trabajadora alcance los niveles de conciencia necesarios, o sea, de ciencia, conciencia, con los niveles con la ciencia necesarios para tomar el poder, asumir el compromiso histórico y desarrollar un mundo distinto que conocemos. Ahora, todo esto está dentro del plano de la utopía de lo posible. El capitalismo en 250, 270 años ha sido exitosísimo. Eso no se le puede negar. Ha logrado empobrecer a las 3/4 partes del planeta. Caracas está llena de capitalistas alrededor del Valle de Caracas. Todos esos ranchos nacieron al fragor de la Venezuela petrolera. Toda la miseria en América Latina nació al fragor del litio en Bolivia, de las grandes plantaciones en Brasil, del petróleo venezolano. Y bueno, y para ustedes contar de todo el desarrollo de la agroindustria en Centroamérica. O sea, eso es parte de una tragedia. Ahora, los gobiernos son progresistas porque se montan sobre la línea muy delgada entre satisfacer a la clase dominante per se, porque sí, o satisfacer las demandas y necesidades del pueblo. Ahora, ¿serán progresistas los norteamericanos? Ahí podemos tener un ejemplo totalmente contrario. Y el progresismo no va a existir.
porque no solo los medios de producción están en manos de muy poca gente, sino que el Deep State, el Estado profundo, domina y controla todo el aparato productivo norteamericano. De allí que hicieron una guerra, están haciendo una guerra a través de Ucrania contra Rusia. Hay una derivación de efectos negativos sobre la población norteamericana, pero están aplaudiendo los grandes capitales porque han centuplicado sus ingresos, lo que quiere decir que Occidente se niega al progresismo porque le quita una buena tajada a las inmensas y groseras ganancias que ha tenido. Porque para el capitalismo tradicional liberal burgués, todo lo que comercialmente sea válido es moralmente justificado. O sea, usted puede vender, valga la expresión, o yo puedo vender hasta mi madre, o un hijo puedo venderlo, porque estoy haciendo lícito comercio. Y moralmente va a ser aceptado dentro del esquema capitalista del liberalismo burgués tradicional, o mejor dicho, del liberalismo burgués tal y cual como lo conocemos. Entonces, el progresismo viene a ser ese filoncito que vamos a conseguir a partir que las democracias liberales burguesas entran en crisis e insurgen gobiernos de otro corte, con otro modelo, con otros intereses. El caso de Hugo Chávez en Venezuela, 1998. Ni tú, ni yo, ni ninguno de los venezolanos imaginamos alguna vez a un militar diciendo patria, socialismo, muerte. Bueno, eso es un signo de que el progresismo sí ha ido avanzando en Venezuela y sí tenemos un estadio superior. ¿Estamos en el socialismo? No, mentira. Estamos en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. O el caso de Brasil, un obrero metalúrgico que no tiene sangre azul, llegó a la presidencia de ese gran país y fue bueno, atacado por todos los medios y a toda su derivación, inclusive 2 golpes de Estado, el que le dan a Lula después de la presidencia, el único caso en el mundo, y el que le dan a Dilma Rousseff después, pues como consecuencia de esa visión progresista de la historia. Ahora, ¿qué es el progresismo? Bueno, podemos definirlo como la posibilidad que tienen los pueblos dentro del liberalismo burgués establecido por los estados liberales, que son los únicos que conocemos, esos son los únicos que están viviendo, dentro de alcanzar más y mejores niveles de vida. Entonces allí podemos llamar progresista a Petro, que aspiramos que los colombianos salgan del foso histórico en el que están. Petro lo dijo con claridad. Dijo, yo vengo a desarrollar el capitalismo. Y muchos se repararon los pelos. No, pues Pedro acaba de decir el ABC del materialismo dialéctico. Si el capitalismo no se desarrolla, las fuerzas productivas no alcanzan los niveles de conciencia que necesitan para tomar el poder y revertir la tortilla. Ese es el ABC del marxismo, le dijo más elemental. Pero Petro dice, cuando dice vengo a desarrollar el capitalismo, es porque Colombia es una sociedad rural, analfabetizada por los poderosos, gobernada por unas cuantas familias. Creo que después de Uribe, que es un tipo valga la comparación, Uribe es muy alejado moralmente de Petro, pero que no es de sangre azul. Bueno, viene ahora Petro, un hijo del pueblo, realmente del pueblo, llega a la presidencia de la República. Cuando tú revisas las presidencias de Colombia, desde Santander hasta la fecha, todos son herederos del coloniaje más radical. Fíjese, doctor, excelente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo insisto en el término, porque como usted bien sabe, nosotros en la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, pues nuestro eje transversal temático de estudio es la segunda emancipación, ¿no? Entonces, nosotros estamos dedicados a observar y a estudiar los movimientos y los proyectos políticos disruptivos en América Latina. ¿Qué sucede? Que esto que venimos hablando hasta el momento tiene sentido cuando vemos la historia. Irrumpe la Revolución Cubana, la nicaragüense, de las dos, la cubana pues mantiene más coherencia en el tiempo, es la más atacada, es la que está, de alguna manera se ha mantenido transformándose, por supuesto, pero coherente con sus principios fundacionales. Y es como el referente para América Latina de lo que es un movimiento, un proyecto disruptivo socialista. Pero luego, finales del siglo XX, principio del XXI, pues, bueno, llega Chávez al poder y se da inicio en América Latina en el siglo XXI, en esa primera década,
lo que Enrique Dussel llama la primera ola de la segunda emancipación. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto porque a mí, lo digo desde ya, el término progresista me parece, como dije, infeliz, me parece incluso hasta puede encerrar hasta cierta trampa ideológica por parte de los centros de poder, porque Dussel habla de la primera ola, que es, bueno, que es lo que todos los gobiernos que tú acabas de mencionar, se incluye el de Bolivia, el de Evo Morales, Correa, Lula, etcétera, en esa primera década. Luego viene la segunda ola con AMLO, con López Obrador. Y hasta allí, yo cuando escucho a Dussel, lo escuché esta mañana para efectos de esta entrevista, Dussel en el año 21, hace un año exactamente, el 24 de junio, daba una conferencia, una charla, y hacía referencia, claro, la historia la cuenta hasta AMLO. Allí no se tiene todavía, no ha ganado la presidencia Pedro Castillo en Perú, no ha ganado Gustavo Petro en Colombia, no ha ganado Xiomara Castro en Honduras, no ha ganado Gabriel Boric en Chile, ¿cierto? Y Lula viene ahora en octubre, supuestamente. Y todo lo que hace referencia a Dussel, a los proyectos emancipadores de esa primera y segunda ola, lo hace hasta AMLO. Y dice, y hasta allí yo lo acompaño, porque el análisis que hace es correcto, dice que, bueno, no sabemos, no existen categorías para definir esos proyectos progresistas, dice, no, esos proyectos emancipadores de la segunda emancipación, porque nacen construyendo a la vez sus propias categorías propias nacionales y regionales. Por cierto, el propio Dussel acompaña al partido Morena a una reflexión teórica hace unos meses atrás, precisamente para construir un aparato teórico que vaya definiendo qué es esto que está sucediendo en materia de progresismo. Pero no habían aparecido los gobiernos que ya mencioné recientes de este año. Hasta allí, cuando después de darlo, es donde a mí me causa ruido. Dussel, cuando caracteriza ese progresismo, dice, bueno, no es fascista, eso es lo primero, obviamente no es fascista, no acompaña el fascismo, no acompaña el pensamiento de ultraderecha, no es neoliberal, obviamente, muchos de ellos hacen mucho hincapié en el de Venezuela, la revolución bolivariana, bueno, que es un proyecto antineoliberal, antiimperialista, es una característica que está allí presente, pero dice, no es socialdemócrata, puesto que no hay un socialismo, ¿verdad?, que ha degradado o que ha mutado, como sucede en Europa, hacia una socialdemocracia. No es socialismo per se, porque, bueno, es un proyecto en construcción en algunos de sus casos, en otros ni siquiera se lo plantea. Quizá AMLO no se plantea un socialismo, porque las categorías no pueden ser las mismas europeas, porque son realidades distintas. Entonces, Dussel dice, no se puede hablar de socialismo, se puede hablar de socialdemocracia, no es decir, se está configurando eso. Hasta AMLO eso tiene sentido, pero cuando vemos a un Boric que en su campaña se despega, creo que cobarde, se despega de Venezuela, el proyecto venezolano, disruptivo venezolano y de Cuba y de todos esos referentes, y recientemente vemos cómo establece un nexo con Zelensky en Ucrania, bueno, se nos cae el discurso. Ese progresismo entonces tiene profundas contradicciones. Un día usted y yo estuvimos conversando entre la diferencia entre pragmatismo y praxis. Son los progresismos estos últimos tendencias políticas de tipo pragmática que buscan caminar sobre el hilo débil, flojo, la cuerda floja, que no tiene con precisión un suelo teórico, doctrinal, ideológico, es más bien una carrera hacia la toma del poder, y como la mediática hegemónica internacional ha invertido ingentes, ciclopias sumas de dinero para destrozar moralmente la revolución bolivariana, para convertirla en un mal ejemplo para el mundo, para decir que somos parte de una troika autoritaria, dictatorial, Cuba, Nicaragua y Venezuela,
Entonces, la mediática, que por ello yo que es una trampa ideológica, porque Estados Unidos a través de esa campaña mediática comunicacional atroz, creó esa matriz. Y estos gobiernos que se llaman progresistas, estos últimos del año 2000, finales de 2021 y ahora 2022, se alejan de esos ejemplos porque la mediática dice, los pone a decidir. Si me voy por esos ejemplos, electoralmente nunca voy a triunfar. Entonces, es un camino hacia el triunfo, hacia la toma del poder, pero se despegan, a mi modo de entender, de esas primera, segunda o tercera ola, sería esta, la del 2022, de una segunda emancipación, porque para mí, desde mi modesto entender, un proceso emancipatorio no debe quedarse solamente en estos elementos de equidad, de aglutinación de los sectores sociales, de un proyecto económico, sino que tiene que ser verdaderamente disruptivo, contrahegemónico, antiimperialista, descolonial. Esas tres categorías por lo menos las tiene que tener. Luego, anti-extractivista. No puedes tú tener un doble discurso, tú no puedes pretender progresar, ¿verdad? Progresar, pero no condenar entonces las agresiones contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. O ir a reunirte con el sionismo, como lo hizo Fernández en estos años de gobierno, que han mandado grupos a reunirse en Israel eso es progreso, reunirse con los sionistas para una estrategia de tipo económica, o va y reuniones con el presidente de Estados Unidos. Es decir, si no son disruptivos, yo me niego a pensar que el progresismo tiene una connotación emancipadora. Muchos hablan incluso de un postprogresismo. Hay autores que hablan de un postprogresismo, que me parece también una trampa ideológica porque es negar que Venezuela y Cuba, por decirte y Nicaragua también, pero sobre todo Venezuela y Cuba, ya no son modelos para el mundo de resistencia, cuando es todo lo contrario. Venezuela y Cuba son para el mundo ejemplo, y a Irán, por supuesto, ejemplo, y también Yemen y la República Saharaui e Irak recientemente. Es decir, son gobiernos que de manera valiente, heroica, han contrarrestado la fuerza más poderosa del mundo económica y militar y no han podido ser derrotados. Entonces son y siguen siendo, teniendo vigencia como modelo a seguir. Y me parece triste, me parece cobarde, me parece mezquino que por ir a tener un espacio de poder o estar al frente de un gobierno, se renuncien a esos ideales emancipadores. Entonces, yo distinguiría siempre, doctor, de mi modo de entender, ya que esto es un diálogo, los proyectos emancipadores y disruptivos de esto que se llaman progresistas. Bueno, sí, visto así está muy bien justificado, pero lo cierto es que en términos generales estamos en frente a una construcción novedosa. Inclusive el socialismo del siglo XXI es una propuesta progresista para el siglo XXI y no se parece al socialismo del siglo XX ni al socialismo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque no hace énfasis en la propiedad colectiva por encima de la propiedad privada, todo lo contrario, consagra diversos tipos de propiedad y desarrollo de las fuerzas productivas hasta alcanzar niveles. Pruebas tenemos. Llegamos en 1999 y lo primero que se hizo, la primera tarea fue alfabetizar 1.500.000 venezolanos que no sabían leer y escribir, pero no solo eso, no conforme con eso, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías creó las misiones necesarias y hoy tenemos hasta magistrados y jueces y doctores y médicos y médicas y abogados y abogadas graduados que ayer eran analfabetos, o sea, ayer me refiero a hace 20 años, y hoy son profesionales universitarios.
La otra cosa, vamos a decir que la crisis de la vivienda, ¿verdad? Que el progresismo sí tiene algún sentido cuando se hace social. Desde la misma estructura heredada del siglo XX, la que nos permitió o la que nos permitimos a través del voto dentro del esquema liberal burgués. No olvidemos que nosotros estamos frente a un Estado liberal burgués, no hemos hecho ninguna irrupción maravillosa, ni heroica, ni una guerra, ni mucho menos. No pudimos desmontar, todavía no hemos desmontado el Estado liberal burgués para montar el Estado social de derecho que está en la Constitución. Estamos en construcción del Estado de 5 poderes. O sea, todo y hemos sufrido todos los ataques que nos pudiéramos imaginar. Entonces, siguiendo a Dulce con eso de la segunda emancipación, no son procesos que se decretan, pues, no son procesos que usted va a decir, hoy voy a empezar la segunda emancipación, no. Es un proceso histórico que va a tener derechos y reveses tantas veces como sean necesarios. Siguiendo a Fidel Castro, revolución es sentido del momento histórico. Para Cuba, para un ejemplo de Cuba reciente, para Cuba en 1980 era delito cargar $1, luego descubren que había que liberar la libre circulación de la moneda, crearon el CUC y ahora volvieron otra vez al peso, no penalizan el dólar, pero simplemente no prescinden de esta moneda. Para nosotros, otro elemento importante, cargado con una carga ideológica muy fuerte, y se puede decir que fue un atrevimiento del presidente Maduro cuando nuestro Estado social de derecho se soportaba por un barril de petróleo sobre 105, $110 el barril, lo que se tradujo en una tarjeta Caribe con $6,000 anuales pagaderos a precio de gallina flaca, un carro accesible para lo que más llamada clase media. Nosotros no alcanzamos, muy pocos venezolanos son clase media porque el Banco Mundial establece $145,000 anuales de ingreso familiar. Yo creo que muy poca gente gana eso en este país, pero bueno, ideológicamente el modelo gringo nos montó que todos éramos clase media porque pasaban por la universidad y nos asumieron como clase. Y eso es muy triste, Ramón, porque nos pone entonces la disyuntiva de dejar de defender nuestra ancestralidad, no la pobreza de la que venimos, sino dejar de hacer la construcción necesaria para alcanzar el bienestar colectivo. Entonces, en eso radican las tesis del progresismo, al menos el venezolano. ¿Es hipócrita cuando lo comparamos el progresismo con otros momentos históricos? Sí. ¿Es insuficiente para la satisfacción de las necesidades históricas que nos plantea los retos que nos ha planteado la segunda emancipación? Es verdad, pero es también cierto que es una vía que hemos conseguido dentro de un esquema pacífico, cosa que Allende intentó y le costó la vida. No olvidemos eso. O el mismo Gaitán se planteó siendo candidato y también se ganó su buen tiro con esto, ¿no? Y de ahí devino entonces la guerrilla colombiana y todos los movimientos insurgentes. Lo cierto es que este debate en este momento es un debate de que desde la praxis, no el pragmatismo, desde la praxis se está construyendo y desconstruyendo. Estamos desmontando viejos esquemas y asumiendo nuevos modelos que van a derivar en conductas sociales que ya las evidenciamos. O sea, cambió el mundo, cambió el patrón de producción y nosotros seguimos viendo, estamos metidos no entrampados, no estamos enmarañados en este momento de cómo activar el modelo productivo necesario para un país extractivista como Venezuela, que toda su riqueza está bajo la tierra. ¿Cómo hacemos para esto? Elevar la producción, porque permíteme decirte, hijos de la modernidad, el capitalismo y el socialismo tienen que ser productivos. La diferencia radica que para el capitalismo la producción va un poquitito para 4 o 5 familias, mientras que en el socialismo la producción se debe traducir en bienestar social, Entonces, esto nos pone ahora de cara en un mundo que anda a velocidades vertiginosas a este tipo de relacionamiento, porque hay un elemento importante. Entonces, somos progresistas los países antiimperialistas. Que bueno, ahí se inscriben países uniconfesionales como Irán, ahí se inscribe países socialdemócratas como Rusia, ahí se inscribe los países como China, gobernado por el Partido Comunista Chino, ahí se inscribe la Cuba heroica y valiente fidelista, ahí se inscribe la Nicaragua también luchadora, pero ahí se inscribe un ANLO, que es un hombre que es de avanzada, que podemos llamar progresista con todas las letras, y que a riesgo de su propia estabilidad le plantea a los Estados Unidos, le dice sus 4 verdades en la cara, dice que América es de todo y si no estamos todos los americanos, la cumbre es un fracaso. Y no solo eso, y otras declaraciones más atrevidas que ha tenido. Entonces, el progresismo es una oportunidad para abrir el debate
digamos así, o alrededor del progresismo, estamos abriendo un gran debate que no debe permitir que la sangre llegue al río, porque el otro camino es la guerra, el otro camino es el exterminio, el otro camino es o me acabas o te acabo y monto sobre la base de la ceniza que quede lo que quiero construir. Aquí tenemos que construir al ritmo que nos está marcando esta nueva historia. A Rusia la bloquea y termina teniendo más ganancias y más bienestar para su pueblo. A nosotros nos bloquearon, entonces nos autodescubrimos, que yo no hubiese querido que me bloquearan nunca, ni llegar a los 60 años de edad, profesor universitario, ganando menos que cuando era preparador de una universidad. Pero lo cierto es de que ahora nos estamos redescubriendo y entonces, bueno, estoy pero muy, muy seguro que la revolución bolivariana tendrá siempre, estará siempre de cara a ese pueblo, porque el día que haga lo contrario, bueno, cuidado, este pueblo ha aprendido muchísimo y este pueblo está consustanciado con su revolución. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos, que donde decimos, bueno, el progresismo nos sigue acompañando en este transitar, en este baile casi obligado con el capitalismo atrasado, neoliberal, que va a seguir siendo una tentativa, que nos va a seguir golpeando, que va a intentar colarse y que está en la conciencia de muchos y muchas, porque no es que solo un modelo económico, es una manera de vivir, una forma de concebir la realidad y el mundo. Entonces tú te vas a conseguir por ahí distorsiones teóricas, pero distorsiones desde la práctica también, o sea, la praxis social del derecho a ser libre, a veces también sirve para que se nos conejen los zorros y los camaleones y conviertan esto en una fantochada y entonces uno termina decepcionado en el camino. Pero yo no voy a entrar a juzgar todavía a Boric. Yo creo que a Boric le falta todavía mucho que recorrer. Lo cierto es que tiene el enemigo adentro. Petro le toca un gobierno súper difícil, un gobierno con las Fuerzas Armadas en contra, con la Policía Nacional en contra, que es parte de las Fuerzas Armadas, con las instituciones de la Realpolitik en Colombia en contra, con 7 bases militares y con 230 centros de formación paramilitar. Mira que es difícil en ese plano hablar con libertad y meterse. Chávez entró en Venezuela y llegó a tener 80 y tanto % de popularidad por ese arrastre enorme, que esa conmoción que logró en este país. Alguien dijo que Chávez era como una bomba que había caído y había cambiado las baldosas, las de la izquierda se vinieron a la derecha y las de la derecha se fueron a la izquierda, refiriéndose a algunos camaradas viejos, profesores de uno que terminaron comulgando con la ultraderecha venezolana, por ejemplo. La mayoría están muertos, yo no voy a nombrar ninguno de estos muertos, pero fueron hombres gloriosos del pensamiento de izquierda del siglo XX, pero en el siglo XXI frente a Chávez no tuvieron explicación. Y no tuvieron explicación porque no entendieron de que el marxismo es praxis social, de hecho y de derecho. O sea, no es fantasía, no se hace en un escritorio. En un escritorio tal vez lo hizo Carlos Marx, pero a nosotros nos toca desarrollar una teoría que va al fragor del debate social necesario. Y allí es donde estamos construyendo. Entonces ahora hay que recoger Segundo Paso, los amigos que se reúnen en el Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez y cientos de miles de grupos que están alrededor de toda América Latina. Tenemos la obligación de intentar interpretar lo que tenemos al frente y intentar recoger y para hacer entonces la teoría necesaria con la cual uno decir, mira, por aquí es el caminito, o por aquí vamos mejor, o vamos a experimentar acá. Ahora, esto cambia todos los días, ¿no? Todos los días. La izquierda europea, cuando tú ves la izquierda europea, me quedo con Carlos Andrés Pérez. Cuando yo voy al PSOE español, prefiero la Acción Democrática del siglo XX, porque son peores, o que eso están bailando joropo ahorita con la ultraderecha. Y están a favor de Celeste, y vienen del pensamiento de izquierda, porque después que salieron de la última dictadura en España, ellos fueron perseguidos, presos, atrapados, torturados, maltratados, y formaron el PSOE, por ejemplo. O la izquierda francesa, la gloriosa izquierda francesa terminó ahí aislada. No quiero meterme con el Partido Comunista Venezolano, porque es una minoría, muy minoría, que esto la volvieron casi microscópica, pero eso no anuló el pensamiento de izquierda revolucionario que hemos ido construyendo, intentando poner en práctica y llevándolo lento, pero por camino seguro. Ahora tenemos que salir del foso económico. Si la economía no recupera el estadio de bienestar mínimo
para poder hacer crecer a la sociedad. Pues, compañero, aquí cualquier cosa puede pasar. Entonces, eso es lo que tiene preocupado el gobierno del presidente Maduro y a los gobiernos progresistas del mundo. O sea, cómo sostener la calidad de vida con las precariedades que nos causa el imperio. ¿Dónde nos pegó el imperio, Ramón? Nos quitaron el plato de comida. En un momento que aquí no había ni arroz, ni carne mechada, ni tajada, ni huevo, ni caraota. Podías conseguir todos los granos, pero no conseguías ninguno de esos. ¿Qué es eso? Un ataque cultural, un ataque hacia nuestra esencialidad cultural. Nos quitaron nuestro plato cultural por excelencia y nos empobrecieron a lo último. Creo que ni pocos países del mundo han soportado una guerra tan terrible. Ahora, el presidente Maduro se reúne con industriales gringos, sí, pero piensen que también se está reuniendo con industriales iraníes, con industriales rusos, con industriales chinos, con industriales cubanos, y todos ellos para converger en qué, en una inversión superbillonaria que hay que hacer en este país, porque toda nuestra riqueza está bajo tierra. Y eso requiere de gran... Ahora, ¿dejamos de ser progresistas? No, el progresismo se traduce en la medida de que ese dinero que administrará el Estado vaya convirtiéndose en una fuente que impulse el desarrollo de nuevas formas de economía en los barrios, en las comunidades, en las comunas, en la universidad, en los centros de trabajo. Es un poco así como que asumí el derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas de tomar el toro por los cuernos y seguir conduciendo nuestra historia. O sea, ¿a qué progresismo nuestro? Contradice el dogmatismo. Y cuando contradecimos el dogmatismo, entonces tú dices, oye, ya va, espérate, pero es que yo también soy medio dogmático, porque yo soy de izquierda radical, que hay unos radicalosos por allí que dicen 4 cosas, 4 media verdades y 5 mentiras, y con eso componen unos discursos muy buenos. Pero cuando tú le preguntas, ¿dónde están los tuyos? No tienen 5 personas que lo sigan, porque lamentablemente no han construido nada. Entonces, no satanicemos el progresismo per se. El progresismo ya va. Vamos a verlo en circunstancias, en el marco de la autodeterminación. Cada pueblo, cada circunstancia. Perfecto, doctor. Totalmente de acuerdo. Creo que ciertamente cada proyecto político dentro del llamado progresismo bueno, tiene su propia característica, sus propias particularidades, especificidades nacionales, ¿no? Obviamente, Gustavo Petro, bueno, está condicionado por una serie de situaciones o de circunstancias históricas. Es decir, la oligarquía tiene verdaderamente un poder enorme en las decisiones de Estado, históricamente las ha tenido, es una fuerza armada adversa, de un signo de ultraderecha, que se ha pervertido en todos estos años donde la izquierda nunca ha podido triunfar, ¿no? La única izquierda que pudo triunfar fue aniquilada, ¿no? Los partidos de izquierda que dejaron la lucha armada y se incorporaron a la política fueron exterminados por miles. Entonces, son izquierdas emergentes, donde no han tenido posibilidades de gobierno en los años, en las décadas anteriores. Y bueno, un país minado literalmente por narcotráfico, la delincuencia, es decir, una superestructura delictiva que tiene, bueno, 1000 rostros, ¿no? Y 1000 formas de manifestarse. Obviamente, un logro, un pequeño paso hacia la emancipación, el más pequeño gesto que sucede en Colombia, en el gobierno de Petro, pues tiene gran significación y gran resonancia social, ¿no? No podemos esperar en ese contexto que haya saltos cualitativos con el alcance que se han tenido en revoluciones como la de Venezuela y Cuba. Eso es obvio. Claro que sí. Sigo diciendo que me ha parecido mezquino siempre dejarse vencer por la campaña mediática contra Venezuela de todos estos presidentes durante sus campañas electorales. Eso sí yo no lo perdono, pero obviamente siento una gran alegría del triunfo de Petro. Decía yo te estoy comentando fuera de cámara que, bueno, a mí me ha tocado en vida vivir la Revolución Venezolana, participar en ella, porque toda mi juventud transcurrió en medio de la Cuarta República, y que triunfara Chávez, llegar al poder de la izquierda, para mí, siendo de izquierda toda mi vida, fue, bueno, un gran triunfo. Mi misma emoción la siento con Colombia. Nunca pensé que yo pudiese ver la llegada al poder de una dupla del tipo Petro y Francis. Francis, fíjate que
Yo centro mi esperanza en Francia, sobre todo porque ella verdaderamente representa esa Colombia profunda, y en ella está la verdadera, para mí, el verdadero proyecto disruptivo social, político en Colombia. Igualmente en Perú, Pedro Castillo, ya hemos visto, ¿no? Lo terrible que ha sido para él gobernar. Ha tenido que cambiar de ministro prácticamente cada diario. Es decir, es también un gobierno sitiado, sin duda alguna, y, y etcétera. O sea, cada uno ha tenido su forma de manifestarse y de operar. Pero me sigue preocupando porque Estados Unidos opera de maneras que a veces uno no logra darse cuenta. A mí me sigue pareciendo peligroso el uso del término. Te decía yo que recordáramos la Alianza para el Progreso de los años 60. Es decir, ese término presente siempre en esas componentes de Estados Unidos para derrotar el avance del comunismo, del socialismo y del progresismo, de toda la forma que tú quieras, de antineoliberal y anticapitalista en América Latina. Eso no sirvió para nada, sino para eso, como todas las formas que se han encontrado. Barack Obama, de manera descarada y cínica, en el 2015, en la Cumbre de las Américas, fue bueno, dictó cátedra de lo que es el pensamiento estadounidense neoliberal. Decía, olvidémonos de la historia. Yo no creo en ideología, yo no vengo a discutir ideología. Los errores que hemos cometido y Estados Unidos se ha cometido, reconozco que Estados Unidos ha, bueno, no ha cumplido con los principios fundacionales, ha hecho desmanes en el mundo, pero eso no es razón de la historia, no nos interesa ahorita, nos interesa el futuro, el progreso. Entonces, que no sea el término progreso una trampa para, crear allí espacio para que tengan espacio en el poder ese pensamiento colonialista, ¿no? Por eso decía Rafael Bautista en una de sus conferencias que para que haya una verdadera emancipación tiene que incluirse a los indígenas, en el caso de los países como Ecuador, Bolivia, obviamente el componente indígena es importante, a los afrodescendientes, es decir, tiene que ser revoluciones y proyectos disruptivos integrales, ¿no? Donde participe toda la sociedad, y tiene que ser necesariamente antiimperialista, antisionista, contrahegemónico y descolonial, ¿no? Y bueno, y muchas otras categorías, a favor del medio ambiente, antipatriarcal, etcétera, etcétera. Es decir, todos los principios que nosotros defendemos. Cuando vemos el manifiesto del grupo de Puebla, sobre el manifiesto progresista, es interesante hacer un estudio de ellos. Eso se le podría dedicar hasta un programa completo al análisis del manifiesto del Grupo de Puebla, ¿no? Son 20 y tantos ítems, puntos, y tú lo lees y estás de acuerdo con todos, pero difícilmente, ¿cómo no estarlo? Pero yo le preguntaría al vecino que es de derecha si está de acuerdo, y me diría que sí, que todo le parece bien. Incluso yo agradezco mucho que uno de esos puntos está dedicado a contrarrestar la injerencia de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, de las medidas coercitivas unilaterales. Y yo aplaudo y felicito todo eso, pero no hay un compromiso verdaderamente disruptivo, contrahegemónico y antiimperialista. Entonces, en ese sentido, bueno, una reflexión final, doctor, para cerrar. Primeramente, porque el progresismo es una categoría en construcción, como categoría de análisis sociológico y histórico, sociohistórico y político, es una categoría de análisis en construcción. Será la praxis social de derecho la que le dé el contenido necesario, así como la socialdemocracia nace como una especie de amortiguador entre las contradicciones del capitalismo contra el comunismo y viceversa. El progresismo surge en el medio del agotamiento del discurso tradicional de derecha e izquierda, y ante un mundo multipolar
pluriétnico y multicultural, es muy difícil, decía, hablar de una idea fuerza que transversalice todos los gobiernos a la vez y los unifique en un sentido. Nos basta por ahora que para progresistas se reconozca justicia social, que por progresistas se reconozca el antiimperialismo, que por progresismo se reconozca la negación al hegemónico sociocultural y se vaya reconociendo también la autodeterminación, la cultura propia, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. En lo económico, lo progresista radica en la distribución exacta de la riqueza para todos los que la producen. Eso quiere decir voltear un tanto el cántaro donde se recogen las divisas, donde se recogen las plusvalías y regar con ella el seno de la sociedad, porque la sociedad debe crecer al ritmo que va surgiendo su propio enriquecimiento. ¿Eso niega la burguesía? No, eso niega la contradicción de clases. No, no la niega. Lo que estamos haciendo es darle fuerza a la fuerza productiva, darle fuerza a los pueblos, darle fuerza a las masas para que sean estas las que hagan los cambios históricos que tengan que hacer. Entonces, bueno, ¿me conformo con el progresismo hasta ahora? No, una categoría en construcción que ahora es que le falta debate y le falta definir muchos intrínculos adentro. O sea, hasta dónde la posición de ANLO va a cambiar la estructura económica, política y social en México. ¿Ah? Hasta dónde el pobre Pedro Castillo, convocando una constituyente, va a resolver el tema de las oligarquías en el Perú que gobiernan desde el Parlamento. Hasta dónde la oligarquía y la burguesía, y si hablamos de burguesía en Brasil, que están consustanciadas con el pueblo, van a permitir que Lula da Silva haga lo que se le venga en gana o traduzca en hechos las aspiraciones de 3/4 partes de la población brasileña. Entonces, es un proceso histórico que no se puede decretar per se y hay que irlo construyendo. Entonces, bueno, el progresismo entra como más suave, porque en el siglo XX, cuando te decían izquierda, te decían toda una taxonomía de cómo era la izquierda. Entonces, si eras religioso, no podías ser de izquierda. Si eras homosexual, no podías ser de izquierda. Si eras negro, muy negro, tampoco podías ser izquierda en algunos países donde la izquierda estaba en bandos de blanco. Si eras musulmán, era porque eras musulmán. Si eras ateo, porque eras ateo. Bueno, el progresivo por lo menos me admite, amplió la base social de sustentación y hoy estamos viendo como diversos movimientos religiosos, políticos, ecologistas, hippies, y para ustedes contar, van apoyando cada vez o van reclamando cada vez más terreno a quienes han querido gobernarnos desde siempre y lo han hecho a golpe y porrazo. Fíjate, Ángel, doctor Tolero, el Bukele, bueno, tiene un discurso antisistémico. Eso, fíjate, uno pudiese pensar que el progresismo encierra un discurso antisistémico, pero Bukele tiene un discurso antisistémico. Sí. Yo dudo que Bukele se pueda introducir o incluir, perdón, dentro del progresismo. ¿Qué opinión tiene usted de un gobierno como el de Bukele, ¿no? Que, claro, que es la autoridad, el gobierno con mucha autoridad, que toma el parlamento, busca los recursos, castiga y persigue a la delincuencia como nunca se ha hecho en el mundo, se enfrenta a la OEA, se enfrenta a la ONU. Bueno, pareciera desde fuera, bueno, ser un revolucionario, ¿no? Hasta mucho más que otros que se dicen que se asumen como revolucionarios. Ahí donde la duda me entra, ¿no? Y después, cuando me responda eso, una última reflexión sobre los movimientos sociales y allí terminaríamos, doctor. ¿Qué opinión tiene usted sobre...? Rápidamente, los pueblos están dando los gobiernos que así se merecen y próximamente por las vías electorales hemos visto que han habido cambios. Si a mí cuando tenía 15 años, alguien me iba a decir que íbamos a construir una revolución en Venezuela a partir de unas elecciones con el esquema liberal burgués y con lo rígido de eso que se conoció como la realpolitik en el siglo XX, que no fue más que el asalto al Estado por parte de empleados de una oligarquía muy floja que no construyó nada ni creció en ninguna parte, porque por eso que no tenemos burguesía en Venezuela, sino oligarquía, unos flojos que vivieron del erario público y contrataron a unos vagos para que los representaran. ¿Quién dio el golpe de Estado a Chávez en el 2002?
Un empleado de Benoco, chico, Pedro Carmona Tanga, tenía el 3% de Benoco, no era un rico, no era el dueño de Benoco, no era el dueño del modo de producción, era un empleado de cierto nivel, pero empleado al fin. ¿Quiénes estaban en Fede Cámara? La servidumbre más cercana, los mancebos y vamos a decir los capataces de las haciendas, llamemos haciendas de las empresas, estaban los capataces, y eso eran los que dirigían la Federación de Cámaras de Comercio de este país. Todavía andan, para no nombrar ninguno, anda uno por ahí que jamás en su vida han trabajado y que lo que han hecho es ser los muchachos demandados de la burguesía. Por eso es que no construyeron partido, por eso es que no construyeron pueblo, por eso es que no construyeron nada. Entonces, bueno, frente al descalabro de los partidos del Estado, Acción Democrática y COPEI insurge Chávez. Ahora, ¿cómo llega Chávez al poder? A construir un nuevo pensamiento. Ahora, eso nos llevará los próximos 200, 300, 400 años. No sé qué edad, ahora sea más temprano que tarde. Uno espera que sea ya, pero estamos en pleno debate. Por eso que Bukele no es que nos está haciendo trampa. Bukele es una respuesta de ese pueblo, la respuesta que consiguieron hasta ahora. Esperemos que la madurez los lleve a conseguir unas mejores. Pero bueno, y si Bukele es antiimperialista, es un aliado circunstancial y lucharemos contra el imperialismo, hermano. Porque Bolívar tampoco la tuvo fácil para liberar América, ¿viste? Y no vamos a entrar en ese detalle porque vamos a tener que hacer 10 programas más, pero Bolívar se alió hasta con sus propios enemigos para construir, y para mantener la paz. Bolívar, para mantener la paz, no desarrolló nunca la contradicción con Santander, que venía dándole patada, golpe y porrazo a Bolívar desde hace rato. Y sin embargo, Bolívar no desarrolló esa contradicción, sino que dijo, epa, paz, y avancemos, y avanzamos, y logramos la liberación. Sí, sin duda la burguesía nacionalista venezolana fue asesinada por Estados Unidos a finales del siglo pasado, principios del 20. Recordemos la petrólea del Táchira, que comenzó, bueno, fue una pequeña compañía, una pequeña empresa familiar y de ingenieros que se formaron en Estados Unidos, pero acá en Venezuela se fabricaban las piezas, se hacían las exploraciones, se extraía, se refinaba, montaron todo el sistema de estudio, extracción, refinamiento y distribución. Y bueno, y las grandes corporaciones en tiempos de Gómez, la alianza que hizo Gómez con Estados Unidos, pues obviamente destruyó esa burguesía nacionalista incipiente. Te decía yo que habláramos brevemente de los movimientos sociales. Fíjate, yo centro mi esperanza mucho en los movimientos sociales. Una cosa está ocurriendo en los procesos electorales de estos partidos que llámense progresistas o de signo que se quiera, buscan lograr obtener el poder de los gobiernos nacionales, pero hacia adentro de los países se dan luchas extraordinarias que nosotros desconocemos por completo. Yo creo que la verdadera segunda emancipación se está dando en este momento y se está creando teoría disruptiva en el seno de los países, de los estados nacionales, pero desde las bases. Y un elemento que une a toda la región, un elemento común de esas bases, es la lucha por los territorios, por la defensa de los territorios contra el extractivismo. De eso hay que hacer mucho estudio. Fíjate que, bueno, nosotros en Segundo Paso tuvimos el honor de tener como invitado a las comunidades, a los pueblos unidos de Puebla, de la región cholulteca. Yo siempre lo menciono. Yo no podré olvidar jamás ese video cuando participaron en nuestro seminario de la Segunda Emancipación. Un proyecto que une a más de 20 poblaciones que están en los valles fértiles ahí frente al Popocatépetl, en los valles de Puebla, los valles volcánicos, donde está asentado, bueno, uno de los grupos extractivistas más fuertes del mundo, que es de extractivismo del agua, ¿no? Bueno, en este momento se me ha ido el nombre, pero en todo caso son las grandes corporaciones extractivistas que en este caso extraen el agua, ¿no? Obviamente afectan el trabajo agrícola, la explotación agrícola campesina, artesanal de estos pueblos, milenaria, atenta contra ellos. Y estos pueblos unidos, sobre todo las mujeres, han tenido un papel protagónico importante en esa lucha, han logrado derrotar a la Bonafont Danone, ya me vino a la cabeza el nombre,
Bonafont, que extrae agua para los refrescos y para embotellarlo en agua, para vender agua. Entonces son millones. Se logró en este año pasado evitar que se extrajeran centenares de millones de metros cúbicos de agua. Son luchas que han tenido lugar en silencio. Ellos porque como están bien organizados, han logrado hasta cierto punto difundir sus luchas y sus logros, pero cuántas cosas no están sucediendo en Centroamérica, por ejemplo, Centroamérica, que es un corredor que une las dos masas continentales y las dos masas de agua más importantes. Eso es súper estratégico geopolíticamente para Estados Unidos y para la hegemonía. Y bueno, y ese corredor ha sido tomado creando esas zonas especiales económicas para abastecer de electricidad a toda la zona, pero todas esas grandes inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial son para beneficio no de los pueblos, sino para el extractivismo masivo, desproporcionado. Entonces, las verdaderas luchas tienen lugar en los movimientos sociales de base, y en ellos está la esperanza de que cuando se consoliden de alguna manera, irrumpan también como proyecto político, ¿no? Y bueno, es bien interesante el estudio de estos comportamientos, de estos proyectos que se dan en distintos lugares de América Latina, en Guatemala, en Chile, el tema del agua en Bolivia. Todos conocemos algunos de esos episodios terribles, ¿no, profesor? Bueno, mira, rápidamente sobre los movimientos sociales, preocupa muchísimo los niveles políticos diferenciados que hay. Si no hay proyecto político, por muy buenas intenciones que tenga el proyecto social, no llega a conquistar el poder. Ahí está el fenómeno de Ecuador. Ecuador tiene un movimiento indígena muy fuerte, muy poderoso, que puso en jaque el gobierno de Lazo, pero no tiene proyecto político, no tiene una visión orgánica de lo que significa asumir el poder, porque no basta hacer las acciones desunido, sociales. totalmente desunido. Por supuesto que sí, porque tampoco tiene un elemento que los cohesione. Si tuvieran un programa y tuvieran una unidad programática, que eso fue lo que logró Chávez en Venezuela. Chávez nos convocó a una constituyente, nos puso allí el reto de ir unidos y logró unir gente que hasta no hace mucho, hasta 1999, para no decir un poco después, éramos enemigos acérrimos. Estábamos en bandos totalmente distintos. Nada más el hecho de que muchos de los que estuvieron en las fuerzas represoras del siglo XX se sentaran con los perseguidos con sus persecutores. Ya eso es un ejemplo del milagro que hizo Chávez en Venezuela, logrando unificar a todo el pueblo alrededor. Cuando decimos todo el pueblo, es todo el pueblo. Mira, un ejercicio rápido, cuando uno revisa el panorama de factores políticos que apoyaron individual y colectivamente el proceso del chavismo en Venezuela, usted se va a dar cuenta que no todo venía de izquierda. Había mucha gente de derecha ahí que se fue con Chávez porque Chávez los enamoró con un proyecto de país. Entonces, cuando yo veo esto, no estamos trasladando, ni quiero exportar la revolución bolivariana a ninguna parte, pero ojalá los colombianos consigan algo que los una a todos, independiente. Y si el término progresista me sirve para hacerlo más flexible, más potable, más digerible, el pensamiento social y revolucionario, bueno, que se llame progresista es lo de menos. Lo importante es que todos nos aboquemos a la producción de bienes y servicios y a la reproducción social y al crecimiento orgánico de toda la sociedad, y que mantengamos nuestra línea de antiimperialista y contrahegemónica. Gracias, Ramón. Y esto fue un examen, no fue una entrevista. Un espacio de diálogo, de encuentro de nosotros dos, que somos hermanos, amigos y compañeros de trabajo. Está muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, espero doctor Vero, muchas gracias, muy agradecido por tu participación, por tu respuesta, y bueno, espero que en otra oportunidad podamos conversar nuevamente acerca de esto u otros temas. Un gran abrazo, doctor Tortolero. Chao, hermano, un abrazo. Segundo paso para nuestra América.